el índice de saponificación, factor que determina la eficiencia en el proceso de transesterificación en la producción de biodiesel. ¿Por qué escogimos este tema? Porque este tema nos había estado ocasionando diversos problemas en el proceso de transesterificación cuando después del proceso ácido sometemos la muestra a un proceso básico para un proceso de neutralización. Nuestra glicerina quedaba en ocasiones sólida y en otras teníamos formaciones o grumos de jabones. Actualmente en México no existe una regulación como tal para los desechos de los aceites residuales que son sometidos a diversos tipos de freídos, el tiempo o la disposición. Las grandes empresas de la industria alimentaria, ellas sí tienen que tener un control sobre los desechos de sus aceites. Entonces, algunas tienen plantas de tratamientos para la elaboración de su biodiesel y otras pues tienen contrato con empresas para recoger esos residuos. Se ha generado grandes cantidades o proliferaciones de cocinas de comidas rápidas. Esas no tienen un control como tal, lo llevarán a centros de acopio, si tienen alguno cerca, o lo vierten directamente a las tarjas, generando grandes problemas porque no tienen el suficiente tratamiento para eliminar ese tipo de desechos. Y entonces, pues van a generar en las cañerías obstrucciones, adherencias de grasas. Estos residuos terminan en los cuerpos de aguas superficiales, generando contaminación a dichos cuerpos. Tomando en cuenta que 1 litro de aceite contamina alrededor de 1000 litros de agua y los efectos generados de este contaminante es la proliferación de malos olores, infestación, secreciones y afectación a nuestro ecosistema. Si tenemos tantos vertidos y todos estos desechos llegan al mar, en muchas ocasiones van a impedir que se lleve la fotosíntesis a nivel pasto o el pasto que tienen en los ríos, en las lagunas, en los mares, y eso va generando la degradación de esos cuerpos de agua. Este tipo de aceites es una materia prima por excelencia para la elaboración de biodiesel y de esta manera ayudamos al medio ambiente para disminuir un poco de los vertidos de las cocinas o de las cocinas de los centros escolares. En el tratamiento vamos a llegar del tratamiento ácido al alcalino y neutralización para obtener nuestro biodiesel y que pueda cumplir con las normas oficiales. La disposición de muchos es en envases que en un momento dado van a ser de reuso, van a ser depositados donde hubo mayonesa, donde hubo refrescos, donde hubo detergentes o cualquier otro tipo de sustancias. Las propiedades de los aceites usados van a depender del tipo de aceite. Generalmente las cocinas utilizan aceites de bajo costo. Y a esto le unamos la duración de la cocción, la temperatura del aceite a la que va a ser sometido en los diversos freídos, el tiempo de exposición
que va a estar al aire, captando la humedad del mismo, el tiempo de exposición, el periodo de almacenamiento, desconocemos en qué condiciones lo almacena, el contenido de agua y tipo de sustancias en caso del tipo de alimento que es cocinado o freído en estos aceites. Existen diferentes cantidades y calidades de aceites, tanto en las cocinas económicas como en las cafeterías escolares, y todos estos los podemos utilizar para la elaboración de los biodiesel. Dentro de las propiedades físico-químicas del aceite, tenemos las propiedades físicas, que es la densidad, la viscosidad, el punto de fusión, el índice de refracción, el punto de inflamación, índice de humedad. Así como las propiedades químicas, tengo el índice de acidez, índice de yodo, índice de peróxido, índice de saponificación y material insaponificable. Entre el proceso de saponificación, el triglicérido va a reaccionar con el catalizador en presencia de agua, dando lugar a la formación de jabones. Generalmente, si nosotros no tenemos el debido cuidado cuando vamos a utilizar el hidróxido de sodio, el hidróxido de potasio y lo dejamos a temperatura ambiente, esto va a absorber la humedad y va a generar una cantidad de agua que es absorbida a través del medio ambiente. Por lo tanto, eso al final de nuestro proceso y de nuestro tratamiento, vamos a tener algún problema. Le realizamos de las 6 muestras que recolectamos, que vamos a hablar posteriormente, hicimos un tratamiento a nuestros aceites, escogimos los que estaban menos oscuros o sucios, los pasamos a través de filtros. Estos filtros son los filtros de café, los poníamos doble o los vertíamos 2 y 3 veces para liberar todas esas impurezas. Posteriormente, los sometemos a calentamiento para poder eliminar las partículas de agua que pudieran haber quedado en ese proceso. También se lava el aceite, lavamos el aceite para eliminar las gomas que van a estar en el proceso de desgomado. Tenemos 6 muestras que fueron recolectadas en la cafetería del ITE Cancún. A todas ellas hicimos 3 réplicas de cada muestra, así como el blanco que utilizamos, que fue un aceite sin haber sufrido ningún tipo de tratamiento, dando más o menos la calidad del que suponíamos que tenían. Estas son las muestras que tenemos, y si observamos, tienen grandes sedimentos de comida. Se recolectó alrededor o aproximadamente de 50 litros de aceite en un periodo de un mes. Habían residuos de olor, estaban rancios, otros estaban en recipientes de dulces, otros estaban muy quemados y estaban vertidos estaban en contenedores de refrescos, otros estaban en contenedores de recipientes de jabones, de cloro, etcétera. Una vez que ya hicimos todo eso, este tipo de materia pues es completamente económica. Presentábamos emulsiones y entonces aquí entorpecía todo nuestro proceso y todo nuestro trabajo del proceso de transalificación para la elaboración de nuestro biodiesel y determinar la calidad del mismo. Entonces teníamos glicerinas en estado completamente sólido. Trabajamos con las normas oficiales, en las normas mexicanas, así como las normas internacionales, haciendo uso de la AOS
el Acomenin 323 o la AOSCD 325. La IRAM no la trabajamos, trabajamos la NMXF 174 COFI 214, 2014 o 2006, ambas todavía siguen vigentes. De esas muestras que les dimos un pretratamiento, de esas tomamos 100 mililitros, otra vez le dimos otro tratamiento de filtrado por si se nos había pasado algunos restos de comida y le dimos otro proceso de calentamiento por si todavía nos quedaban algunas gotas de agua o eliminábamos las gomas. Entre el índice de saponificación se refiere a la cantidad de hidróxido que va a ser expresado en miligramos por litro necesarios para saponificar 1 gramo de aceite o de grasa. Utilizamos este parámetro que se hace referencia a la NMXF 174-2006, 2014, y este también se basa en la reacción de los triglicéridos en la formación de sales o de ácidos grasos y de glicerinas. El mismo proceso, el mismo tratamiento le dimos con las otras normas que realizamos. Se sometió a un proceso de reflujo, sí, aproximadamente entre 1 a 2 horas. Posteriormente, una vez que ya estaba el tiempo, calculamos el índice de saponificación, que es el blanco, el volumen de la muestra por titulaciones, la normalidad del KOH, el peso del KOH y del peso de la muestra. No pudimos terminar o de realizar más pruebas y análisis, puesto que en este periodo pues, se vio interrumpido todo nuestro trabajo. Utilizamos estos tipos de sistemas para hacer la comparación entre las normas. Colocamos en un reflujo con una camisa para tener concentrada toda el calor. Se hizo el reflujo manteniendo controlada la temperatura a aproximadamente 100 grados. Otro se colocó en un baño María. También le colocamos un termómetro para ir controlando la temperatura de nuestra agua y ver las condiciones en las que se iban a comportar o iba a hervir cada una de ellas en el proceso de reflujo. Y el otro lo hicimos en un aparato Kendall. Utilizamos un Kendall. Ahí no hicimos la destilación, solo hicimos el proceso de reflujo. Y si observamos, empezamos a tener algunas pequeñas sólidos de color blanco en este proceso. Ahí utilizamos la norma NMX F174 2014, y esto es lo que nos arrojaba. Las técnicas son similares. Quisimos hacer variantes en ambos casos, y esas fueron las variantes que nosotros utilizamos, una utilizando una manta o una camisa de calefacción en baño María o en un sistema de reflujo que es a través del Kendall. Posteriormente, sacamos las muestras, las titulamos con ácido sulfúrico 1.5 de concentración con la fenolftaleína. Como en todo, realizábamos 3 repeticiones, si no volvíamos a hacer otra vez el trabajo. Se iniciaban las titulaciones, son las color, nos daban muy rosa, pero el cambio era casi inmediato, o nos daba un color muy tenue, otros nos daban color completamente blanco. Y tenemos la muestra aquí en esta diapositiva, que es de color completamente amarilla, que es la que utilizábamos para hacer el sistema de reflujo. Dentro de los resultados, 3 de las muestras dieron lugar a la formación de jabones al ser sometidos a proceso de reflujo entre 1 a 2 horas, dependiendo a 100 centígrados.
en el aparato Kendall, en la manta de calentamiento, para mantener homogéneo el calor. Se evaluaron los métodos AOC, de sus siglas en inglés, el COMIN y el NMXF14, perdón, 174, SECOFI 214. Nos dimos a la tarea de hacer una revisión muy exhaustiva porque no encontrábamos o no habíamos determinado específicamente dentro de los parámetros y las normas de los límites máximos permisibles para la determinación y caracterización de los parámetros físico-químicos del biodiesel en función de cada una de las normas, ya sean las europeas, las centroamericanas, la mexicana o la de Estados Unidos. Y no encontrábamos un número o un parámetro como tal que me diga el índice de saponificación es de 200 miligramos de KOH por litro. Pero tuvimos que recurrir a años posteriores y encontramos que había uno que decía 193.9 a 204.3, que era el índice de saponificación del trabajo de Ewen Marduk en el 2009. Posteriormente hicimos las gráficas y para observar que tenían las normas similares, que tenían una muestra que en las tres nos dieron altos índices. Una me dio 360, otras 329, otras 350, y eso nos estaba indicando que esta muestra, que es la muestra número 4, nos iba a ocasionar algunos problemas en el proceso de tratamiento del biodiesel. Pues obtuvimos bajas, sí, en la OAC CD325 obtuvimos una que es de 90 miligramos por litro de KOH. Entonces estábamos casi estábamos dentro de los rangos, a excepción de 2, 3, que quedaban fuera o los estaban generando la saponificación, porque tal vez nos falló o tuvimos algún problema en el proceso del pretratamiento, o estaba mezclada con alguna otra sustancia que no pudimos identificar. Las comparamos entre las muestras, entre las normas, y observamos que en el DECOMIN con la NMX, pues nos da casi una línea recta, los puntos coinciden, y entonces esto nos da lugar, cuando comparamos la AOSD con el Covenin 323, observamos que eran 1 o 2 puntos, o 3, los que podían coincidir entre los resultados obtenidos y la comparación entre ambas muestras. Entonces, esto nos lleva a hacer el análisis que podemos utilizar cualquier tipo de norma, ya sean las europeas, las centroamericanas, las nacionales o las de Estados Unidos, que vamos a tener los mismos o vamos a acercar a los mismos resultados de los parámetros que van a estar dentro de las normas. Entonces, una vez que hicimos todo este trabajo y todo este proceso, encontrábamos que las normas, en otro autor, de Bellumbier, tenía un límite de 190 miligramos de KOH por miligramos por litro. Y entonces estos fueron los rangos o los parámetros que utilizamos para hacer la comparación entre nuestro trabajo y lo que hicimos con cada una de las diferentes normas. Aquí tenemos al fondo una imagen donde se muestra el proceso de saponificación que algunas muestras, sobre todo en la muestra 4 y 6, que presentaron mayormente estas condiciones.
En cuanto a las referencias, pues tuvimos que hacer algo muy exhaustivo porque casi no teníamos información sobre este parámetro. Mayormente este parámetro se aplica, pero a aceites comestibles sin recibir ningún tratamiento, llámese la de girasol, de soya, de anís, de aguacate o el que sea. Si observamos esta diapositiva, podemos ver la formación de jabón que tenemos en estas muestras, ¿sí? Que esto, al generar este proceso de jabones, pues ya no vamos a tener una calidad óptima de biodiesel. Es más, no vamos a llegar a obtener el biodiesel, nos vamos a quedar en la parte de jabón. Entonces, con esto concluimos de que debemos de hacerle las pruebas preliminares o las pruebas características fisicoquímicas a nuestro aceite quemado para que tengamos un biodiesel en excelentes condiciones. Y deseo agradecer al TEC-NM Campus IT Cancún por el apoyo que me brindaron para realizar este trabajo y los trabajos subsecuentes, el laboratorio de aguas y el laboratorio de química. Que tengan ustedes una excelente tarde